Cae la tarde y en un rincón de la ciudad, en un pequeño jardín, alguien cuenta una historia, reflexiona en voz baja o conversa, paseándose bajo los árboles. Es hora de volver a casa, bajar la velocidad y darle tiempo al tiempo. Christian Warnken nos abre la verja de su jardín para que respiremos aire puro y oxigenemos el espíritu. En Pauta, aquí comienza Desde el Jardín. Lo esencial de toda exploración será volver al propio jardín y ver las cosas por primera vez. Muy buenas tardes, queridos y queridas radiovidentes. Estoy abriendo la verja de madera de mi jardín. Son exactamente las 8:01 de la tarde, lunes 17 de enero. Se ha hablado de los lugares sagrados. Hay un libro de Agustín Esquilla que se llama justamente Lugares Sagrados, es decir, lugares de la ciudad donde nos encontramos con otros, por ejemplo, los bares, que son lugares sagrados, porque de alguna manera hay en el convivir con otros, en el encontrarse en la ciudad, algo sacro también. Yo diría que entre los lugares sagrados de nuestra ciudad, de la sacralidad de la ciudad misma, de la vida de la ciudad, está la mítica Fuente Alemana. ¿Quién no ha ido a comer un maravilloso lomito completo en la Fuente Alemana? Ver cómo preparan esas verdaderas sacerdotisas del lomo, unos lomos jugosos y blandos. Yo siempre llevaba a mis niños, cuando cumplían una cierta edad, al rito de comerse su primer lomito a la Fuente Alemana. La Fuente Alemana tiene una historia muy interesante, es parte de la historia de la ciudad. Está ahí además en un lugar crítico, lo que ha sido llamado la zona de sacrificio, la Plaza Baquedano, que algunos llaman Plaza Dignidad y otros llaman Plaza Indignidad. Hay un debate en torno a eso. Y hoy día vamos a pasearnos por la historia de ese lugar sagrado de la ciudad, que es la Fuente Alemana, con Carlos Siri, dueño de la Fuente Alemana, o socio mayoritario, él nos va a decir, y además presidente de la Asociación Gremial del Barrio Plaza Italia, que tiene que ver con una historia muy dura, muy difícil que han vivido aquellos que tienen emprendimientos en ese sector sacrificado de la ciudad. Carlos, un gusto de tenerte aquí conmigo caminando por este jardín. Muchas gracias por la invitación. Yo también estoy bien contento. Bueno, yo no soy ningún intelectual para nada, pero he tratado de seguirte en varias ocasiones, he escuchado tus programas. Realmente a mí me llenan el alma, por decirlo alguna cosa. Muchas gracias, Carlos. Bueno, y a mí tus lomitos me llegan el cuerpo, pero también el alma, porque yo a veces me gusta comerme un gran lomito cuando estoy deprimido, triste. Yo creo que mucha gente hace ese rito personal. Me imagino que deben haber muchas historias que han ocurrido ahí en la Fuente Alemana. Vamos a partir hablando, Carlos, de la historia de la Fuente Alemana. ¿Cuándo comienza? ¿Quién la inicia? Entiendo que tiene 60 años. Cuéntanos un poco la historia de la Fuente Alemana. Bueno, en realidad el negocio tiene más de 60 años, porque esta fuente de soda la fundó efectivamente una familia alemana. Pucha, yo no me acuerdo del apellido de ellos, mi papá se debe acordar, que debe haber sido por ahí por 1935, más o menos, ¿ya? Y después, al tiempo andar, bueno, este negocio estuvo donde Moral, el Banco Santander, ahí estuvo el negocio. Después estuvo, cuando existía el Hospital San Borja, adosado al Hospital San Borja, que eso sería más o menos a la altura del Crown Plaza, del hotel. Y después, en 1968, se cambiaron al local actual que hay ahí en Plaza Italia. Y bueno, primero se llamaba Fuente de Soda Alemana La Predilecta. Eso es lo que yo sé de la historia. Y después, ¿por qué se le llamó Fuente Alemana? Porque por la proximidad que hay al monumento de la Fuente Alemana que está en el Parque Forestal. Entonces la gente decía, vamos, juntémonos en la Fuente Alemana, como dando el punto de referencia. Y de ahí fue tomando el nombre Fuente Alemana. Bueno, hoy día, Cristian, ya no nos llamamos Fuente Alemana, pues sí, porque éramos una sociedad que duró 60 años y nos separamos. Hoy día nos llamamos Antigua Fuente,
Eh, Estamos en la antigua fuente hoy día, está mi papá, mi tío, que son los que, digamos, llevaron siempre este negocio, mi primo, yo y mi hermano. Estamos nosotros ahí. Antes administrábamos también lo que sería hoy día la fuente alemana en Pedro de Valdivia, administrábamos todo, pero bueno, a veces las sociedades no llegan, tienen su punto de fin y bueno, nosotros tuvimos que separarnos, al final, digamos, acordamos separarnos y la marca no quedó con nosotros, pero sí nosotros quedamos en el local más emblemático. Carlos, entiendo que esta fuente alemana en su historia sobrevivió incluso a un intento de expropiación en el gobierno de la Unidad Popular, ¿eso es cierto? Efectivamente, porque no sé si tú te acuerdas, un, sabes que ahí, a ver, por ejemplo, donde está hoy día el Teatro de la Universidad de Chile y está el Prosit, ahí en esa época había un local que se llamaba Establecimientos Oriente. Sí, me acuerdo perfecto. Ya, Establecimientos Oriente, eh, la figura que existía en la época de la Unidad Popular se llamaba el interventor. Ujú. ¿Qué pasaba con este interventor? En el fondo, la empresa era, digamos, tomada por el Estado, en donde el control lo tomaba un interventor y después era traspasado a los trabajadores. Ujú. Bueno, Establecimiento Oriente tuvo ese destino y creo que no duró más de 3 meses abierto. Y cerró, quebró y nunca más volvió. Eh, Efectivamente, antes del 11 de septiembre del 73, la fuente alemana tenía asignado un interventor. De hecho, la sociedad que había en esa época, que digamos es con los socios que hoy día ya no estamos, eh, habían decidido irse a Estados Unidos. Ujú. Se abrió un local incluso en Nueva York. Eh, yo haber tenido unos 7 años, o sea, quizás yo no estaría acá. Y bueno, sucedió todo lo que sucedió el 11 de septiembre con el golpe militar. Y bueno, mi papá y mi tío dijeron, bueno, a ver, veamos qué pasa acá. Y al final, bueno, nos quedamos acá. Eh, Carlos, ustedes han vivido, están en el corazón, en el epicentro de todo lo que ocurrió a partir de octubre del 2019, el así llamado estallido social. Y les tocó obviamente la parte más fea de ese estallido, la parte menos glamorosa, la parte más sombría de ese estallido, que fue destrucción, amenaza. Cuéntanos un poco cómo fue que lo vivieron desde el primer día, cómo fue esa experiencia, cómo vivió la ex fuente alemana esa experiencia traumática, evidentemente, desde octubre del 2019. Mira, la verdad, Cristian, que me gustaría olvidar esa época de mi vida, porque nunca se me va a olvidar cuando uno ve que llega la gente, que se está reuniendo y automáticamente empiezan los destrozos. Empiezan los destrozos, los rayados, primero el mobiliario público. Recuerdo después que, seguido de eso, había un local grande de McDonald's al lado de nuestro prácticamente. Lo abrieron, muebles a la calle, fuego, tiraban cosas que estallaban, que habían cilindros de CO2 entre medio que se ocupan en estos negocios. Había una zapatería que es la que justamente está al lado de nosotros, chiquitita, re humilde, también le hicieron pedazos y se repartían los zapatos. Había voz, talla tanto, quién te sirve, quién no. ¿Para qué hablar? La farmacia, había una farmacia ahí que era una Salcobran que estaba en toda la esquina de Vicuña Maquena con Alameda. Eh, la vandalizaron no sé cuántas veces y la quemaron. Kentucky Fried Chicken y los negocios que habían por el frente también. Y algunos los quemaron, otros no. Entonces, ¿sabes qué? Cuando uno ve todo esto, primero la parte racional te dice que esto como que no es verdad, es como si uno está viendo estas películas del fin del mundo, del apocalipsis. Era exactamente lo mismo. Y después veo una actitud de la gente que es lo que a mí me da más rabia, es que los encapuchados, en vez de dar la cara, claramente están encapuchados porque saben que están haciendo algo que no está bien. Claramente.
¿Y tú pudiste conversar con ellos? ¿Tuviste alguna interlocución o tuvieron ustedes interlocución con quienes intentaban destruir los locales? ¿Y cuál fue la experiencia? ¿Quiénes eran? ¿Eran distintos grupos? ¿Había un solo grupo? A ver, ¿cómo identificarías tú lo que Creo pasó que ahí? habían distintos grupos, porque nosotros, bueno, en esa época dimos bastantes entrevistas y nosotros siempre nuestra postura fue que nosotros estamos de acuerdo, además que siempre hemos convivido con marchas en la zona. Esa zona siempre tuvo marchas, pero nunca pasó lo que pasó ahí, ahora esta última vez. Y recuerdo que en las entrevistas se me preguntaba, pero ¿usted está de acuerdo con lo que, con lo que se está, digamos, haciendo ver, que surge de este estallido social, de las molestias? Yo le dije, claro que estoy de acuerdo que hay que arreglarlas, porque en esa época se estaba hablando ¿cómo es que se llama? De las pensiones, se hablaba de la educación, de la salud, de la vivienda, y no sé si estaba en un séptimo o octavo lugar el tema de la Constitución. Se hablaba de esos temas. Y, y resulta que nosotros decíamos, sí, efectivamente nosotros estamos de acuerdo que eso hay que arreglarlo, pero esta no es la forma. Mm. Esta no es la forma. Aquí hemos convivido con marchas toda la vida y nunca había pasado algo así. Nunca. Carlos, tú, por lo que tú viste, o sea, fuiste un testigo privilegiado, tu diagnóstico es que estos actos destructivos eran actos, a ver, eran actos espontáneos, actos que iban surgiendo día a día, o había una organización detrás, o una No, no. mezcla de ambos. ¿Qué es lo que te tocó vivir en terreno, digamos, mirar ahí directamente? Yo soy un convencido que esto está organizado, porque Ujú, había gente dirigiendo a las personas. ujú. Había gente que dirigiendo a las personas, unos tenían unas tareas, otros otras. Había unos que eran primera línea, otros que estaban encargados de que cuando caía la, la- las lacrimógenas de carabineros las tenían que sacar o de meterlas en baldes con agua. Otros se encargaban de ir rociando a estas personas también en la cara, con agua, creo que es con bicarbonato, por el tema de la irritación que provocaban las, ¿cómo que se llama? Las lacrimógenas. Cuando empezaron a romper todas las veredas, que en el fondo era para hacerse de municiones, para tirar a carabineros, unos picaban y otros llevaban. Entonces, esto estaba como súper organizado, la verdad que a mí eso era impresionante también, porque, ¿sabes lo que con el tiempo, la conclusión que uno saca? Bueno, y primero un poco volviendo quizá un poco a la pregunta anterior. Eh, claro que tuvimos la oportunidad de conversar con ellos, con la gente, y habían algunos que quizás quisieron atacar nuestro local y hubo otros que nos defendieron también, porque porque en el fondo nosotros siempre mostrábamos y siempre dimos a conocer que qué monos pintábamos nosotros en tener alguna responsabilidad como para que nos tuvieran que atacar y destruir. Porque nosotros en estricto rigor no movemos la aguja de todos estos problemas, ni un nada. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Se producía eso, habían distintos grupos. Los grupos más violentos eran de barristas, principalmente. De hecho, un grupo que quiso un día tirarse firme contra el local, venían todos como barristas de la Chile, y otros se Oye, les pusieron. Oye, Carlos, ¿cómo sobrevivieron ustedes a esto? Muchos locales, la historia que uno conoce, quebraron en distintas partes del centro, hubo que despedir gente. Entiendo que el equipo de ustedes son más de 30 personas, o quizás más, coperos, cocineros, etcétera. ¿Cómo lograron sobrevivir a este infierno vivido todos los días durante tantos meses, por no decir años? Mira, el equipo constaba original de 38 personas. Hoy día somos 22, si no me equivoco. ¿Ya? ¿Cómo sobrevivimos? Bueno, una parte de la subsistencia se dio porque, por un lado, la empresa siempre provisionaba
y nosotros antes repartíamos la gratificación de los trabajadores una vez que se declaraba la utilidad. Siempre la utilidad daba el máximo para repartir. Entonces nosotros teníamos provisionadas esas plata. Entonces cuando el 20 de marzo a nosotros se nos dice que tenemos que cerrar por cuarentena, definitivamente, el 20 de marzo del 2020, estaba esa plata ahí, entonces la pudimos repartir hacia nuestros trabajadores. En paralelo salió también lo que sería la ley de protección del empleo, ¿te acuerdas? Que en el fondo uno tiene que pagar las imposiciones y, digamos, ahí a uno le iban pagando con la plata que tenía en el seguro de cesantía. Entonces así nos tuvimos que batir. Gracias al seguro de cesantía nuestros trabajadores algo pudieron recibir, porque obviamente no llegaba todo el dinero que recibían normalmente. Entiendo que tú permaneciste muchas veces adentro del local hasta tarde, mientras ocurría todo eso, digamos, o sea, estabas cuidando el local y tuviste que permanecer, poniendo incluso tu propia vida, imagino, corriendo el riesgo de que hubiera ocurrido algo mayor ahí. ¿Ah? Varias veces, o sea, no, hasta que llegó la cuarentena, nos quedábamos todos los días en el local. La primera vez nos quedábamos prácticamente casi de un día para otro. La primera vez que quedó toda esta embarrada, nos quedamos con mi hermano, y se quedó un jefe de nosotros que siempre nos ha acompañado. La verdad que nosotros siempre el personal lo echábamos para la casa porque ellos no puedo ponerlos en riesgo, no puedo pedirles que vengan a defender esto. Yo tengo que protegerlos, que se vayan. Y él siempre se quiso quedar a acompañarnos. Y siempre nos quedábamos, ahí sacamos la cuenta que, bueno, a cierta hora se acababa esto, que podría ser a alta hora de la noche, 10, 11 de la noche, y después de que se tranquilizaba todo, nos íbamos nosotros. Pero estuvimos muchas veces quedándonos, y hasta el día de hoy, los días viernes, hacemos lo mismo. Estoy conversando con Carlos Siri, dueño de la Fuente Alemana, emblemático lugar del centro, lugar sagrado de la Plaza Baquedano, la llamada zona de sacrificio. Tú estás participando de una iniciativa que se llama Primero las Víctimas, para una nueva constitución. Me gustaría que me la explicaras brevemente, Carlos. ¿En qué consiste esa iniciativa Primero las Víctimas? A ver, Primero las Víctimas es una iniciativa que busca consagrar en la Constitución el derecho a seguridad en el fondo. Que el Estado se haga realmente en forma directa responsable de la seguridad de todos los ciudadanos. Porque todos tenemos derecho a poder desplazarnos tranquilos, todos tenemos derecho a poder trabajar tranquilos, a vivir tranquilos, a no estar expuesto a todo lo que sería la violencia civil, a lo que sería la delincuencia, el narcotráfico, y tampoco la gente de la macrozona no puede estar viviendo hoy día como está viviendo. O sea, eso no es racional. Eso no es racional. ¿Y ustedes presentaron esto en la convención? ¿Cuál es la línea? ¿Por dónde llega esta iniciativa? ¿Cómo se presenta? ¿Cuántas personas la avalan, digamos? ¿Y cuál ha sido la recepción en la convención y la posibilidad de que este derecho sea consagrado, Carlos? Mira, yo tuve el honor de que me invitaran a formar parte de este grupo. A mí me contactaron la productora Rebaño, que ellos están, digamos, son los que están organizando todo esto, a través también de la Confederación Nacional de Comercio, pero justamente hay gente que concurrió y se juntó primero, que es gente de la macrozona, y se empezó a juntar también la gente que ha tenido y que han sido casos muy emblemáticos en nuestro país. Personas, por ejemplo, que en el fondo, no sé, el caso de Tamara, de la chica que murió cuando estaban haciendo un portonazo, el caso de otro muchacho que murió por ayudar a otras personas, el caso de otro joven que en su trabajo y por estar trabajando también fue víctima de la delincuencia, y son gente que ha perdido la vida y familias que han perdido
un ser querido, y no solo eso, quizá, no solo eso, sino que también han perdido a la persona que llevaba el sustento a la casa, que era la persona que trabajaba. Ujú. Porque tú sabes, Cristian, que nuestra sociedad todavía no está configurada de buena manera como para que papá y mamá puedan trabajar bien Mm, afuera y que sus hijos queden bien resguardados. mm. Así que muchas personas optan por quedarse cuidando a sus hijos. Y cuando Carlos, pierden, perdón, ¿sí? sí, Carlos, ¿y cuál ha sido el eco? ¿Eres optimista de que este derecho va a ser consagrado? ¿Han hablado con grupos dentro de la convención? ¿Tienen apoyos de algunos de otros? ¿Cómo ves la viabilidad de esta iniciativa Mira, de consagrar el derecho a a la seguridad ciudadana en la Constitución? bueno, mira, nosotros hoy día estamos alrededor de las 20.000 firmas, así que ya estamos dentro de las iniciativas que tienen que ser, digamos, debatidas dentro de de la convención. Todavía no hemos dado el paso y ya tenemos que darlo pronto para que empezar a contactarnos con personas, porque, claro, aquí el primer paso era poder estar dentro de la convención. Ujú. Lo cumplimos este fin de semana. Y ahora justamente es defender la iniciativa dentro de la convención. Mm, Porque esta iniciativa, si se llega a consagrar, el Estado va a ser automáticamente responsable de la seguridad de todos los ciudadanos, mm. va a ser responsable del acompañamiento de las personas y si es necesario también va a ser responsable de indemnizaciones, ¿ya? ¿Por qué? Porque hoy día, por ejemplo en el caso de la gente de Zona Cero, hoy día Zona Cero ha vivido solamente de lo que ha estado acompañada por el Estado en cosas pequeñas. No quiero decir que el Estado en el fondo no nos ha ayudado, nos han ayudado, pero yo creo que no como corresponde, porque a nosotros no se nos entregó un servicio de seguridad, muchos locales quebraron, yo diría que de nuestro gremio, del barrio donde estamos nosotros, específicamente de nuestro cuadrante, el 70% de los locales desaparecieron, de la zona, de 10.000 trabajadores, de 10.000 puestos de trabajo se perdieron 6.000 y el Estado, ¿qué pasó con eso? El Estado nos ha ayudado a través de Cercotec, que se agradecen esas ayudas, pero no son suficientes, y también a través de de las municipalidades el año pasado se dieron unos fondos concursables que también ayudaron en cierta medida, pero no es para sacar los negocios adelante. Y hoy día seguimos con esta inseguridad en la zona todos los días viernes. Y para, Carlos, disculpa, y para terminar la idea, ¿y qué es lo que tenemos que hacer nosotros entonces para que el Estado de alguna forma forzarlo? Tenemos que demandarlo. Y ahí, ¿con quién te encuentras? Con el Consejo de Defensa del Estado, que es como David contra Goliat esta cuestión. mm. Oye, Carlos, este derecho a la seguridad ciudadana que ustedes quieren consagrar en la nueva Constitución, tú sabes o conoces o has escuchado que exista en otras constituciones en el mundo o haya existido en otras constituciones, porque lo que uno pensaría es que, a ver, sería suficiente con que exista el Estado de Derecho, o sea, la Constitución debería consagrar el Estado de Derecho, pero pareciera que aquí el Estado de Derecho se desfondó y quedaron, digamos, ustedes, los locatarios de los lugares, mucha gente civil en las poblaciones sin amparo, digamos, sin un Estado de Derecho que los consagre. A ver, ¿tienes conocimiento de alguna otra constitución que haya consagrado esto? ¿O esta es una iniciativa original única que nace aquí en Chile? Hasta donde yo sé, yo no conozco y tampoco, digamos, la gente, los organizadores tampoco nos han informado que exista en otro lado. Y justamente yo creo que se da por eso, porque el Estado de Derecho aquí se desfondó. Uh -huh. Y se desfondó de la peor manera, porque resulta que al final del día tenemos un instituto de derechos humanos que al final empieza a proteger a las mismas personas que están cometiendo los ilícitos, de la represión del Estado. ¿Ya? Entonces, hasta donde yo sé, por lo menos, y cuando uno ve en la Declaración de Derechos Humanos de Naciones Unidas, de la ONU, los derechos humanos son para todos. No solamente para que tú cuides que el Estado aplique la represión, o sea, cuides que el Estado no aplique esta represión sobre ti. Estamos también los otros, porque aquí se dio una figura bien especial.
aquí se da una figura en que llega un grupo de civiles, ¿no es cierto? Llega un grupo de civiles, se toma una zona, actúa violentamente sobre los que viven en la zona o los que quieran concurrir a través de esa zona. Y al final, ¿en qué rebota todo esto? Esto rebota en civiles que están aplicando represión sobre otros civiles. ¿Y por qué digo la palabra represión? Porque resulta que a ti te quitan tu derecho a trabajar, derecho a circular en forma segura, y las personas que viven o eligieron tener su proyecto de vida ahí, su hogar, no pueden vivir en paz ni tranquilo porque están expuestos a toda esta violencia civil. De alguna manera lo que ha ocurrido ahí, Carlos, es una privatización del espacio público por medio de la violencia. Es un grupo que se apodera de un espacio público que es de todo y lo privatiza para una causa determinada, digamos. Y en el fondo es eso, es una suerte de privatización ilegal, por decirlo así. Hay una iniciativa, no sé si coincide o es la misma, que se llama sacarlavoz.cl. ¿Tú participas en ella y en qué consiste esa iniciativa? No, yo no participo de ella, pero también el sacar la voz es en el fondo empezar a mostrar también, por lo poco que yo he escuchado de ellos, pero también sigue la línea un poco de empezar a mostrar los problemas que se están produciendo con todas estas cosas. ¿Ya? Ahora, eh, volviendo un poco a lo que estábamos comentando delante, cuando empieza a suceder todo esto, esta toma, aquí lo más terrible, Cristian, es que uno se da cuenta que tenemos ciudadanos que no tienen los valores claros de cómo tenemos que convivir los civiles entre nosotros. Tenemos también, y nos damos cuenta, que tenemos políticos que están en cargos hoy día, senadores, diputados, que no tienen claro tampoco los valores ciudadanos que tienen que defender. Las virtudes ciudadanas básicas, Claro. que son fundamentales para que exista la polis, como decían los griegos en su origen. Nos quedan pocos minutos, Carlos. Quería preguntarte, hay una carta al presidente electo Gabriel Boric que afirma una frase que dice: sabemos que usted es consciente un poco de lo que estamos viviendo y pasando. A ver, ¿qué pasa con esa carta? ¿Qué recepción tiene y cuál crees tú que ha sido? A ver, ¿cómo evalúas la recepción de esa carta y de lo que ustedes plantearon de parte del presidente electo Gabriel Boric? Bueno, nosotros primero que nada estamos agradecidos que nos haya recibido. Eh, Sobre todo, ¿sabes por qué yo en lo personal creo que estoy agradecido de que nos hayan recibido? Porque el grupo de su sector me dijo, políticos de su sector, el Frente Amplio, me dijeron en mi cara que nosotros éramos el daño colateral de todo esto. ¿Te lo Me lo dijeron dijeron así en mi cara. directamente? Sí, Ya. en mi cara. Fue el diputado Ibáñez. Ujú. ¿Y esto se dio en dónde? ¿Recuerdas cuando se produjo el copamiento de carabineros en la zona y que a Guevara le estaban haciendo la Sí, me acuerdo acusación perfectamente, sí. constitucional? A nosotros nos llevaron a declarar allá. Tuvimos que ir al ex Congreso a declarar. Y estaba el diputado Ibáñez ahí sentado. Y se dio una conversación y todo, y de repente me dice esto. A mí y a la persona que estábamos declarando, que nosotros éramos el daño colateral de esto. Cuando a ti te dicen que tú eres el daño colateral, claramente te están diciendo en la cara que esto está planificado, que esto está organizado, que esto no es espontáneo. Eso es lo que uno entiende. Además que uno se siente súper violentado. O sea, la verdad que no sé qué más tendría que... Faltó poco quizás para que pasaran más cosas ahí. Pero Carlos, ¿tú estuviste en esa reunión con el presidente Boric, presidente electo? sí, por supuesto. ¿Y, Y para qué, y cómo fue el diálogo? A ver, ¿qué sentiste tú en ese ¿sabes momento? qué? Él primero nos recibió Isquia Siches, ella empatizó con la carta, después llegó el presidente y él también empatizó y quiso escuchar a cada una de las personas que estaban ahí. Escuchó a cada uno. Yo lo que vi en él era que
cuando las personas le decían, a mí me mataron mi hija, a mí me mataron a mi sobrino, a mí me mataron a mi marido por ser carabinero, a mí me mataron, yo vi que eso le llegaba. Yo quiero creer que no es teatro, ¿me entiendes? Entiendo, Creo, perfectamente. claro. Sí, yo coincido contigo, yo creo que es genuino de parte de él. Vamos a ver si quienes lo acompañan, los sectores políticos que están en su gobierno, van a tener la misma convicción que probablemente él tiene, pero ya es un paso positivo que lo haya recibido y que haya asumido ciertos compromisos. La última pregunta que te quiero hacer, Carlos Siri, dueño de la mítica Fuente Alemana, a la que a todos los que nos están escuchando invito a ir a servirse un buen lomito para solidarizar, pero también para disfrutar y para que no se termine ese lugar que es fundamental. Sería muy triste, como tantos lugares que han tenido que cerrar a causa de esto mismo. Pienso en Valparaíso, en el Cinzano, pienso en el Bar Inglés, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Tú crees que algún día se puede recuperar el barrio de Plaza Baquedano? ¿Cuál es tu mirada a largo plazo de eso? Yo creo que sí, yo creo que sí. Sí, yo creo que, es que ¿sabes qué? Nadie puede vivir así. Nadie puede, esto no es sostenible en el tiempo, porque no es natural. No es sostenible en el tiempo. Esto es como cuando tú fabricas, no sé, un metal y lo dejas ahí a la intemperie y el metal a la larga quiere volver a ser lo que era, pues se va deshaciendo, se va oxidando. A esto le va a pasar lo mismo. El problema es que ¿quién se oxida primero? Los manifestantes y esto por los que estamos trabajando y viviendo ahí. ¿Quién persiste? ¿Quién logra resistir más? Te voy a hacer una pregunta bien prosaica y concreta. ¿Cuál es para ti el secreto de un gran lomito? ¿Cuál es el secreto de esos lomitos formidables que hemos comido nosotros y nuestros padres y quizás nuestros abuelos en la Fuente Alemana durante tanto tiempo? El gran secreto de los lomitos es primero que nada la calidad de los productos. Porque tú no puedes, nosotros no somos alquimistas como para convertir piedras en oro. Tenemos que trabajar con oro para hacer una joya verdadera. Es primero. Y segundo, ¿sabes qué? Porque esto podría salir de adentro de una cocina, pero esa relación que se da con la maestra es fundamental. Yo te puedo mandar a través del delivery ese mismo producto, pero no te puedo mandar la experiencia. De luego, uno se mira, uno está ahí, hay algo que pasa que es fundamental en ese lomito que uno se va a comer después, no cabe duda. Y si me das un segundo, lo que sucedía antes del estallido social en todos estos negocios que estamos en ese barrio es que nuestro público era socioeconómicamente transversal. En nuestra barra, tú veías gente humilde, gente que tenía mucho dinero, gente de clase media, todos comiendo juntos. Y eso se perdió. Eso lamentablemente se perdió y es lo que produce cuando, lo que yo decía, se privatiza justamente el espacio público, que es donde nos juntamos todos distintos, a celebrar un partido de fútbol, a comernos un lomito, a caminar por las calles de la ciudad en paz y en tranquilidad. Yo sé que tú estás corto de tiempo, porque sé que así son los tiempos de la radio, pero te quiero contar algo. Los 5 gremios que estamos hoy día, que componemos la zona cero, que es Bustamante, Barrio Plaza Italia, que somos nosotros, Bella Vista, Las Tarrias y Bellas Artes, todos esos barrios, nos juntamos y estamos formando una federación para salvar la zona, que hoy día se llama la iniciativa Nuestro Centro. Y en nuestro centro estamos organizando distintas actividades. Por ejemplo, este sábado va a salir la Sinfónica de la Chile a tocar afuera. Qué maravilla, qué linda iniciativa, qué simbólico sería, qué sanador. A las 6:30 de la tarde. Exacto. Lo hicimos una vez y fue maravilloso porque estaba de todo tipo de personas ahí parados mirando. Eso se llama civilización. Absolutamente. Y que exista esa orquesta, que exista una fuente alemana, que exista un teatro como los que existen en ese lugar, son parte de ese avance civilizatorio o avances que no se pueden retroceder ante la barbarie, ni aquí ni en ningún lugar del mundo. Carlos, quiero felicitarte a ti y a tu equipo, un saludo muy grande a todos, a los coperos, los cocineros, los barman, todo el equipo de la antigua Fuente Alemana, que ahora se llama, dijiste el nombre nuevo. Perdón, Antigua Fuente. Antigua Fuente. Un saludo a todos ellos que han conservado esta tradición, esta alquimia del gran sándwich a nivel mundial. Un abrazo y mucho éxito en esta iniciativa para consagrar el derecho
a la seguridad ciudadana en la nueva Constitución. Muchas gracias por haber estado conmigo esta tarde en Desde el Jardín. Muchas gracias por la oportunidad también. Que estén muy bien. Y a todos ustedes, les digo que voy a cerrar ahora la verja de madera de mi jardín. Mañana a las 8 de la noche en punto volveremos a abrirla a través de pauta.cl, en la Radio Pauta y también en Spotify. No se olviden de la frase que siempre les digo de Voltaire, al final del libro El Cándido: hay que cultivar el propio jardín. En este caso habría que decir, el jardín es el espacio público, eso es lo que hay que cuidar. Hasta mañana. Es hora de cerrar la verja de madera del jardín. Pero Christian Warnken la volverá a abrir todos los días de lunes a viernes a las 20 horas en Radio Pauta, cuando comience de nuevo Desde el Jardín.